lo que tenemos que encarar en este tema es la movilidad urbana, ¿no? Es decir, cómo movilizarnos en el área metropolitana de Asunción, que es un área en el que prácticamente 2 a 2,5 millones de personas se mueven diariamente, ¿verdad? Y vienen a Asunción, muchas de ellas, y otras salen de Asunción a las ciudades cercanas para realizar sus tareas, diríamos así, cotidianas, sea de trabajo, sea de entretenimiento, el tema de la educación de los hijos, etcétera, ¿no? Cómo movilizarnos en el área urbana de Asunción es el gran desafío que tenemos nosotros. Y ahí existen dos alternativas, es decir, es el transporte público, que es el más eficiente de todos, o ver las posibilidades de hacer un transporte más individualizado, es decir, pensar en nosotros mismos como nuestra familia o en el caso, por ejemplo, de la mayor parte de la gente que trabaja, es cómo movilizarse individualmente, ¿no? Para los estudiantes, en fin. Entonces, el problema de movilidad urbana es un problema que se resuelve tocando todas esas aristas. Hoy día, tanto el transporte público como el transporte individual se realiza con base en un paradigma que está prácticamente en la obsolescencia desde el punto de vista tecnológico, que es el uso de motores de combustión interna que queman combustibles fósiles, que en el caso de Paraguay, que es un país que no produce petróleo, que importa derivados de petróleo de un mercado internacional con altísimos precios en la actualidad y que son precios volátiles y que nosotros no los controlamos desde el Paraguay y que además de eso tienen un impacto ambiental importante con relación a los efectos en el cambio climático, ¿verdad? Prácticamente el 40% de toda la energía que nosotros consumimos en el Paraguay es combustible fósil importado, lo cual es una gran sangría también desde el punto de vista financiero, porque tenemos que captar dólares, que es una moneda que no es nuestra, para pagar ese combustible, mientras que tenemos condiciones, diríamos así, muy favorables y diríamos de producción de excedentes de energía eléctrica que en vez de utilizar en el país, exportamos a precios, diríamos así, que no son convenientes en el mercado regional con base en tratados que nos atan prácticamente en la manera como comercializar esos productos. Cuando la electricidad aplicada al transporte es la manera más eficiente de conversión de energía. Para dar un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros colocamos 1 litro de gasolina o de gasoil, de diésel, ¿no? En un motor, solamente el 20, 25, 30% de ese litro se convierte en movilidad. Mientras que si nosotros inyectamos energía eléctrica a un motor eléctrico, cerca del 90% de esa energía se convierte en movilidad. Es decir, que ya cambiando el motor de combustión interna, que es el que utilizamos para movernos, por un motor eléctrico, ganamos 4 veces en eficiencia energética. Es decir, la movilidad eléctrica produce ya un impacto en cuanto a eficiencia y eso se traduce en reducción de costos en cuanto a cuánto vamos a gastar para movilizarnos en la ciudad de Asunción. Hay un punto muy importante y esto es lo que siempre normalmente nosotros discutimos, es la relación costo-beneficio. Sabemos que existen hoy día algunas alternativas, pero en la relación de inversión inicial, para tener una idea, ¿compensa esto? ¿Es una cuestión de costo directo o es una cuestión más bien de tener una proyección de lo que uno pueda invertir hoy para terminar de aprovecharlo en el momento que uno, digamos, tenga un plan para poder aprovechar justamente esta inversión? Porque muchos hablan de que sí, todo es muy lindo, tal vez sea amigable con el medio ambiente, tal vez sea mucho más práctico, pero es costoso. ¿Esto es tanto así o no nos están contando todo el panorama de la película? Depende de qué tipo de proyecto de movilidad uno encare. Es cierto que es costoso, pero es costoso si uno hace una sobreinversión. Por ejemplo, si yo necesito un vehículo para movilizarme yo solo, ¿cierto? Entonces voy a tener que ver una movilidad individual. En ese caso, las bicicletas eléctricas o las motos eléctricas son altamente convenientes, más aún el caso de la moto eléctrica, ¿sí?
Para dar un ejemplo, yo en un año que estoy utilizando mi moto eléctrica, ya me ahorré algo así como 5 millones de guaraníes. 5 millones de 5 guaraníes en un año. millones de guaraníes en un año, comparando con el otro vehículo que tengo, que es un vehículo De combustión. a combustión interna, utiliza etanol, ¿cierto? ¿Verdad? Pero es de combustión interna, ¿no? Estamos hablando, profesor, de una moto a combustión o un auto a combustión, la comparación. La pregunto. comparación estoy haciendo con un auto a combustión porque es lo que yo tengo, es decir, es mi proyecto personal. Ok. Ahora, si uno comparase, por ejemplo, con una moto convencional, la relación sería más o menos la siguiente: 8.000 guaraníes contra 120.000 guaraníes. Muchas de las diferencias. Esa sería la diferencia. En mi caso sería 8.000 guaraníes contra 480.000 guaraníes, porque estoy evitando utilizar mi auto. Pero abismal es la diferencia. Realmente yo gané, ya prácticamente pagué la batería, porque en el caso de los vehículos eléctricos, el 40% del costo de capital es la batería. Ese es el gran problema, ¿no? Ahora, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Estas baterías de estado sólido, que hoy día se fabrican con iones de litio, que es más, 60% de las reservas de litio están aquí, muy cerca de Paraguay, en el triángulo de litio que se llama Bolivia, Chile y Argentina, tienen 60% de las reservas mundiales de litio, y con ese material se construyen las baterías actualmente, ¿verdad? Es el 40% de la inversión. Esas baterías están cayendo en cuanto a sus costos de manera dramática. Se espera que hasta el 2030, es decir, dentro de unos 7 años, esos vehículos eléctricos, ya sean buses eléctricos, autos particulares eléctricos, motos eléctricas, ya estén muy competitivas comparando con los mismos vehículos de combustión interna. Es decir, ¿qué está pasando? Está pasando que ese paradigma de movilizarnos casi exclusivamente con el combustible fósil está cambiando en el mundo. Está cambiando rápidamente, ¿no? Volviendo a los orígenes, ¿verdad? Porque en el origen los vehículos de transporte público se movían con electricidad. Recordemos el tranvía en Asunción. Nosotros teníamos una movilidad urbana eléctrica desde inicios del siglo XX y funcionó hasta 1997, ¿no? Estamos volviendo a los orígenes, ¿no? Paraguay tenía una movilidad eléctrica urbana, transporte colectivo, y perdimos.